Bien, vamos a ver ejercicios sobre el cilindro y el cono. El cilindro. Los cilindros son cuerpos geométricos que están formados por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Si nosotros observamos acá el GIF, miren esto, tenemos acá un rectángulo que lo está generando al cilindro. O también en este GIF de esta parte también vemos el rectángulo de color amarillo que al girar genera el cilindro, ¿no? Un cilindro está formado por un rectángulo que es la parte lateral del cilindro, ¿no? La parte larga, la parte lateral del cilindro. Y por dos círculos que son las bases, que son los dos bases del cilindro, ¿no? Tiene dos círculos. Estos dos círculos vienen a ser las bases del cilindro. Los elementos del cilindro son la base, la superficie lateral de los costados del lado, su base inferior, su base superior. También tiene su radio, el eje, ¿no? El eje que acá lo podemos ver de color rojo. Las bases tenemos la altura, la generatriz y la base inferior, ¿no? Bien, los elementos son, ¿no? Base del cilindro. Son los círculos que conforman los bordes inferior y superior del cilindro. Estos círculos son iguales y paralelos, ¿no? El círculo superior y el círculo inferior, es decir, la base superior, la base inferior, son paralelas e iguales. El eje del cilindro es la recta que pasa por los centros de las bases del cilindro. Esta es la perpendicular a dichas bases, ¿no? Observa que el eje contiene el lado del rectángulo que gira sobre sí mismo. Si nosotros observamos acá el eje de color rojo, esta línea, y en el lado está pues el rectángulo que está, al dar vuelta, está generando al cilindro, ¿no? Luego tenemos la altura, que es el segmento que tiene por extremos los centros de las dos bases, ¿no? La altura es igual al lado del rectángulo que gira sobre sí mismo, ¿no? Que también lo podemos ver acá. La generatriz es el lado opuesto a la altura y es el lado que engendra al cilindro, ¿no? Es el que lo forma. Entonces, en el cilindro, la altura es igual que la generatriz. El radio es la longitud desde el eje hasta el extremo del cilindro, que corresponde con el radio de la base, ¿no? A partir de este eje a un costado es el radio. Y las fórmulas que nos dan, ¿no? La fórmula del área lateral, que es 2 por pi por r por la altura. El área de la base es 2 pi por r al cuadrado, ¿no? Pi por r al cuadrado es el área del círculo. Como tiene dos círculos de las dos bases, se multiplica por 2. Y la superficie total de un cilindro es la suma de estas dos áreas, ¿no? Tanto del área lateral como de los dos círculos, y también nos dan en esta parte. Tenemos ahí las fórmulas para recordar. Área, superficie total de un cilindro. Tenemos el área lateral y el área de los dos círculos. Y el volumen, que es pi por r al cuadrado por la altura. Vamos a ver algunos ejercicios. El ejercicio 1 es para colocar los elementos, ¿no? Eso ya está bien simple. La número 2 nos dice, calcula el área lateral y el área total de un cilindro de 25 centímetros de alto y 15 centímetros de radio de la base. Entonces recordamos, ¿no? Que el área total es lateral más el área de las dos bases. Reemplazamos, entonces tenemos ahí el área lateral, 2pi por r por h más 2pi por r al cuadrado. Reemplazamos nuestros datos. El pi lo vamos a dejar para el final, porque como estamos trabajando con números enteros, primero vamos a desarrollar los enteros y al final multiplicamos por el decimal de pi. O también podemos dejarlo indicado como pi para que sea una respuesta exacta, ¿no? Entonces esto multiplicamos acá, 2 por 15, 30 por 25, nos va a dar 750 pi más 15 al cuadrado por 2, 450. Resolviendo, sumando, tenemos 750 más 400, 1200 pi centímetros al cuadrado. Si deseas acá, multiplicas al final por 3,14 y también es un resultado correcto. Número 3 me dice, calcula el área lateral y el área total de un cilindro de 19 centímetros de altura y 14 centímetros de diámetro de la base.
Muy bien, acá entonces hay que fijarnos que nos están dando en diámetro, ¿no? Pero nosotros sabemos que en nuestras fórmulas necesitamos el radio. Por lo tanto, también sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, en este caso sería 7. Tenemos la fórmula. Vamos a reemplazar también los datos, ¿no? 2pi, R7, R radio 7, altura 19, de la misma manera R al cuadrado, ¿no? Vamos a dejarlo también el pi indicado como irracional. 14 por 19, 266, más, acá resolvemos primero la potencia, 7 por 7, 49 por 2, 98. Sumamos y vamos a obtener 364 centímetros al cuadrado. Recuerden que las áreas siempre se dan en unidades cuadradas y el volumen en unidades cúbicas. La número 4 está también muy similar a estas, entonces ya lo resuelves en tu cuaderno. Ejercicio 5. Calcula la cantidad de hojalata que se necesita para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Ponemos nuestros datos, la altura nos dice que es 20 centímetros y el diámetro es 10, entonces el radio es 5 centímetros, ya que el radio es la mitad del diámetro. Para saber la cantidad de hojalata que se necesita, pues debemos de calcular el área total, que es igual al área lateral más el área de las dos bases. Tenemos nuestra fórmula, simplemente reemplazamos los datos. R, que es el radio 5, la altura 20, de la misma manera acá, el radio al cuadrado, ¿no? Hay que resolver los números enteros, al final multiplicamos por el valor de pi. 10 por 20 sería 200 y acá 25 por 2, 50. Sumamos, 2 sería 250. Ahora, a este 250... vamos a multiplicar por el valor de pi. Este valor de pi es 3,14, solamente con dos decimales. Obtenemos 785 centímetros al cuadrado. Entonces, como nosotros nos dice para 10 botes y acabamos de encontrar la cantidad de hojalata, pero de un solo bote, entonces para 10 multiplicamos pues por 10, ¿no? 785 por 10 es igual a 7.850 centímetros al cuadrado. La respuesta sería la cantidad de hojalata que se necesita es 7.850 centímetros al cuadrado. Ejercicio 6. Un cilindro tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base. Si la altura es de 125,66 centímetros, calcular el área total y el volumen. Y también nos dan acá la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r, ¿no? Entonces acá observamos que nos dice que la longitud de la circunferencia es lo mismo que la altura. Y esta altura mide 125,66. Entonces vamos a hacer esta relación, ¿no? La longitud de la circunferencia es 2pi por r. Y esto es igual a la altura, ¿no? La medida de la longitud de este cilindro es igual a su altura. Y su altura mide 125,66. Tenemos entonces esa igualdad. Vamos a calcular ahora el radio, ¿no? Porque no tenemos el radio y para reemplazar en la fórmula necesitamos el radio. Lo vamos a calcular de la longitud de la circunferencia, ¿no? La longitud de la circunferencia es 125,66. 2. El valor de pi es 3,14 por el radio. Resolvemos. 2 por 3,14, 6,28. Ahora vamos a pasar a dividir, ¿no? Pasamos a dividir, despejamos R y nos va a dar pues 125,66 entre 6,28 nos va a salir un número decimal, ¿ya? Acá nos sale un número decimal, pero voy a colocarlo acá, voy a redondear, ¿no? A 20 está redondeado. Entonces el radio es igual a 20. Ahora con ese dato vamos a calcular el área total. Tenemos nuestra fórmula, reemplazamos, ¿no? Acá,
Sabemos que 2πr, miren, 2πr, acá esto de acá, es 125,66. Y la altura también es 125,66. Entonces vamos a multiplicarlo de esta manera. Ahora, si deseas hacerlo por separado, también está correcto, ¿no? Esto está correcto. El pi 3,14 coge 2 o 3 decimales por la altura, más el valor de pi y el radio, que es 20 al cuadrado. Resolvemos, multiplicamos acá 125,66 por 125,66 es 15.790,44 más 2.512 que sale de resolver esta operación. Sumando vamos a tener que el área total es igual a 18.302,44 centímetros cuadrados. Hemos encontrado así el área total. Ahora vamos a calcular el volumen. Tenemos nuestra fórmula pi por r al cuadrado, que también hemos estado trabajándola, ¿no? Simplemente reemplazamos, ¿no? Pi 3,14, radio 20 y altura 125,66. Resolvemos y nos va a salir el resultado de 157.828,96 centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver lo que es el cono, ¿no? Acá si nosotros nos fijamos, ¿no? Acá tenemos la figura del cono y vamos a observar el GIF, ¿no? El GIF, fíjense ustedes en esta parte, este GIF, cómo se genera a partir de un triángulo rectángulo. Acá está el triángulo rectángulo y cómo se genera. En este GIF también podemos observar que el triángulo al girar sobre su eje genera el cono, ¿no? Entonces acá tenemos, el cono es la resultante de hacer rotar un triángulo rectángulo, como lo estamos viendo acá en el GIF, de hipotenusa G, ¿no? Porque acá tenemos el triángulo, acá estos son los catetos y la hipotenusa viene por acá. G significa la generatriz. Cateto inferior es R, ¿no? Lo que tenemos en esta parte, R, que es el radio, y el cateto H, que viene a ser la altura del cono, ¿no? Esto de acá viene a ser la altura del cono, alrededor de H. Entonces tenemos acá nuestra figura del cono, también tenemos acá el área lateral y tenemos el área del círculo, porque un cono está formado por el área lateral y en la base tenemos un círculo también, ¿no? Entonces acá están las fórmulas. El cono consta de dos áreas, área lateral y área del círculo, que lo tenemos acá. Para calcular el área de un cono solo hace falta dos de los siguientes datos. Puede ser altura o radio generatriz, dos de estos datos, ¿no? De la altura, del radio o la generatriz. Ya que por el teorema de Pitágoras se puede encontrar el tercero, ¿no? Puede ser la altura o la generatriz o el radio. Tenemos nuevamente las fórmulas. Ahora vamos a ver unos ejercicios. Tenemos la fórmula. El primero me dice, calcula el área lateral de un cono cuya generatriz mide 6 centímetros y el radio de la base es de 2 centímetros. Solamente me pide el área lateral, ¿no? Entonces el área lateral es pi por r por g. Pi por r radio y g de generatriz. Acá nos están dando la generatriz. Fíjese que en el cono la generatriz no es lo mismo que la altura. Son diferentes. Reemplazamos radio 2, generatriz 6. Resolviendo tenemos que nos da 37,68 centímetros al cuadrado. Vamos por el siguiente, me dice calcula el área total de un cono cuya altura mide 4 centímetros y el radio de la base es de 3 centímetros. Expresa el número pi como irracional. Muy bien, acá nos están dando la altura y el radio. Entonces recordamos que la altura es muy diferente de la generatriz, ¿no? Lo que necesitamos nosotros es la generatriz. Entonces necesitamos saber cuánto mide este dato de acá, que viene a ser la hipotenusa. Entonces, si nosotros observamos acá,
Podemos calcular esta hipotenusa recordando los triángulos notables. O también puede ser aplicando el teorema de Pitágoras. También igual te va a salir el mismo resultado. Vamos a hacerlo más directo, que es por el triángulo notable. 3, 4, la hipotenusa será 5, ¿no? Tenemos el valor ahí. Ahora reemplazamos el área total, me pide acá, ¿no? El área total. Incluye a la base, que es el área del círculo, una sola base. Reemplazando tenemos pi, el radio 3, la generatriz 5. Acá pi también expresado como irracional, el radio 3 al cuadrado. Me está diciendo que exprese el pi como irracional, como símbolo nada más. Entonces resolvemos 3 por 5, 15, más 3 al cuadrado, que es 9. Sería el área total 24 pi centímetros al cuadrado. Y el último me dice, halla el volumen del siguiente cono. Tenemos el volumen, recuerden la fórmula, que es la misma que también hemos estado practicando, ¿no? Simplemente reemplazamos, ¿no? Ya nos dan acá, nos están dando el radio, y en este caso sí es la altura. Miren, para el volumen sí es la altura, ¿ya? Entonces solamente reemplazamos 3,14 sobre 3 por el radio al cuadrado por la altura 6. Resolviendo tenemos 301,44 sobre 3. El volumen sería 100,48 centímetros al cuadrado.